Nikan niki istika tlin techahtitlanilia tokniuan newan nemi Xalixco, Jalisco, con kitokayotia, kitowa nowanpoyowan kualix nemikan, también nikan tikihtowa noikniuan kualix nemikan temetzontahpaloa kuali ipan in tlali. Aman nihneki temetztlahtolis nikan temetzotzonnotzas ika aman tetzauitl nitlahtos tewan moxtli. Niman tlahtoli itoka tlakatl atl niman ihkon kihtowa matitlachichiuakan okihto moxtli. Tlen chichiuaski okihto okse moxtli. Kuali xikaki. Nehuan nitlapitzas Tlatzintlan, niman tehua titlapitzas Tlakpak. Titauiltiskeh tehuan ejekatzin. Opehkeh tlapitza. Ejekatl onomimilo. Okahkok itonikayotl Tlatzintlan niman kuak okitlahkolti ototoniak. Moxtli ope yehexoua. Niman tlaltipan ochichipin atzintli. Maseualmeh kinemilia ika kikiyeui. Ueuentzin uestok. Ihkon itlahtoltzin. Ipan itlakayo xixini kiyehtli. Tzotlani ixayaktzin. Yolpaki noyolseuia. Ihkon kihtowa in tlahtoli. Aman nikihtos ika kexano tlahtoli. Sike kihtowa ika koyotlahtoli. Uan kixmati ketlan castellano. Niman kihtowa ihkon. Los saludo con mucho gusto para algunos compañeros de otros estados, sobre todo de Jalisco, usan otros términos para poder saludar a nuestros hermanos. Ellos, en lugar de decir hermanos, algunas veces se refieren como compañeros de la misma etnia. Y qué bueno que nos escuchan para allá y nosotros siguiendo con esta transmisión y con estos mismos relatos que se han escrito para este año 2021 por el recuerdo de la invasión española y los 200 años de independencia. Hoy toca transmitir el relato número 10 y se llama Hombre de Agua. Tetzahuitl platica con la nube y esto dice de la siguiente manera. Hagamos una cosa, dijo la nube. ¿Qué hay que hacer? Contestó la otra nube. Mira, y escúchame bien. Yo soplaré desde abajo y tú soplarás desde arriba. Haremos un juego con el viento. Empezó el acto. El viento revoloteó, revolcó a la nube, levantó el aliento de la tierra y subió. Al llegar a la cima, esta nube, junto con el viento, se calentó. Las nubes empezaron a estornudar y en la tierra empezó a llover. La gente piensa que es una llovizna. Un viejito en descanso contempla el cielo y escucha a las nubes. Sobre él caen las gotas, disfruta la brisa y su rostro se ilumina. Descansa su alma. Este es el cuento, este es el relato de Tetzahuitl
y como siempre me da mucho gusto saludarlos y ojalá que estos conocimientos que hay en los pueblos pueda difundirse desde cualquier lugar en el mundo. Los saludo con mucho gusto, compañeros de la misma etnia y hermanos nahuas que nos siguen escuchando por este canal. Muchas gracias. Siempre les hablo muy temprano, por lo tanto, siempre les digo buenos días y como dicen algunos amigos por aquí, que hoy encuentren lo que buscan y que este día sea muy productivo para todos ustedes. Muchas gracias.